Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Arnau Nogués y hoy, y aquí se habla de bolsa, de finanzas, de bolsa otra vez, de todos estos temas que tanto nos interesan. Y hoy os voy a comentar lo que es la ley de la reversión a la media o la reversión a la media o la teoría de... hay muchos nombres, ¿no? Que aplica la bolsa y que es una de las cosas que más se ha estado escuchando desde que el mercado es mercado. En este podcast voy a hablarte de lo que es, vamos a definirlo y vamos a entender cómo funcionan las reversiones a la media, que hay matices, hay cosas que la gente no llega a entender. Por el nombre, te puedes hacer una idea, pero, insisto, hay matices y aparte de esto, pues vamos a hablar un poquito, vamos a contextualizarlo con la coyuntura actual del mercado. No sin antes decirte, como siempre, que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogués, porque por ahí comparto diariamente contenido sobre bolsa súper interesante. Lo que hago, lo que dejo de hacer, lo que pienso o lo que dejo de pensar. Contenido muy importante y que además, déjame comentarte una cosita, y es que esta semana cumplimos un mes de que salió Boring Capital Plus, nuestro servicio de información premium bursátil. Damos información diaria, todos los días tienes un mini podcast, un audio de 5 minutos, más o menos, 4, 5, 6 minutos, comentándote ese día en el mercado, resumiéndote ese día, resumiendo las perspectivas, los datos que tenemos, interpretaciones, etc. Y no solo eso, sino que también tienes acceso cada semana a solicitar valores que yo analizaré en un vídeo, pues las acciones que me digas. Y aparte de eso, información, noticias, análisis, informes. La semana pasada, por ejemplo, pasamos un informe sobre por qué creemos que el precio del petróleo se va a desplomar durante los próximos meses, y también acceso a podcast premium, podcast como este, pero digamos más especializados, un poquito más técnicos, podcast premium. Entonces todo esto lo tienes por 8 euros al mes con la temporalidad anual, y vamos subiendo los precios cada mes o así. De hecho, antes de ayer subimos los precios de 15, de 14 euros al mes en la temporada mensual a 20, así que no te lo pierdas. Yo le echaría un vistazo, boringcapital.net/plus. Además, yo os garantizo que os va a servir bastante. De hecho, solo tenemos feedback positivo y es algo que estoy súper contento. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar sobre qué es la reversión a la media. Bien, lo que tenemos que entender es que desde que el mercado es mercado, existe, voy a llamarlo teoría, pero es que casi es una ley, que es la ley de la reversión a la media. Básicamente lo que significa esto es que el precio de un activo, de forma muy superficial, el precio de un activo tiende siempre, en el medio y largo plazo, a volver a su media, ¿vale? Entonces quiero que os imaginéis, ¿vale? En un podcast es complicado, en un vídeo os pondría una foto, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Quiero que os imaginéis la cotización, me la invento, de Microsoft en los últimos 10 años, que es más o menos pues una tendencia alcista, ¿vale? Os la imagináis, Microsoft o Google o estas acciones. Bien, ¿qué pasa? Que si nosotros le dijésemos a nuestro ordenador que tiene este gráfico, oye, trázame una línea recta que coincida con la media de estos precios, lo que haría sería trazar una línea, una línea recta ascendente, ¿vale? Con pendiente positiva, hacia arriba, que cruzaría normalmente por la mitad del gráfico. Eso es la media. Lo explico así porque hay mucha gente que se piensa que la media es lineal horizontal, me refiero. Y no, la media puede ser, lineal hacia arriba, con pendiente positiva, con pendiente negativa, etc. Entonces es muy importante ver esto. ¿Qué ocurre? Que la economía y la psicología humana y también las finanzas, la bolsa, no es perfecta. Hemos hablado muchas veces de que existen muchísimos sesgos cognitivos, que la psicología está muy implicada, que la psicología de masas, que si el ser humano tiende a ser codicioso, avaricioso y miedoso, dependiendo de la situación, y lo que crea esto es, ineficiencias. En un ecosistema, en un mundo perfecto, en un mundo idílico, lo que ocurriría es que el mercado siempre reflejaría el valor actual perfectamente de cada acción. Una acción valdría $200 porque perfectamente eso es lo que valdría. No sé si me explico. Pero como no estamos en una utopía, sino que estamos en un mundo real, los seres humanos somos imperfectos y se producen desajustes en el mercado. Por ejemplo, cuando hay mucha euforia, cuando empiezan a subir las cosas, cuando empieza a haber, el catalizador normalmente suele ser alguna política positiva o alguna noticia muy positiva que empiezan a inflarse las cotizaciones. Esto pasó en el año 2000 con las tecnológicas, esto pasó a partir de 2005 con las empresas financieras, esto ha pasado en 2018 con las finales de 2018 con las empresas biofarmacéuticas, y esto ha ocurrido en 2020 y 2021 con las empresas growth. Como suben, normalmente al principio suben de forma justificada por una serie de políticas, buenas noticias, como hemos dicho, eventualmente
la codicia se apodera del ser humano y entonces empiezan a subir por encima de sus valores, digamos, reales. Superan ese punto, digamos, de equilibrio y se empiezan a disparar, a disparar, a disparar, a disparar. Esto es totalmente normal, ha ocurrido muchas veces en la historia y seguirá ocurriendo, porque el ser humano es así. ¿Qué ocurre? La teoría de la reversión a la media lo que nos dice es que eventualmente, en un punto del futuro, esa cotización regresará a su media, que es esta línea con pendiente que hemos dicho, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede porque ningún crecimiento y ningún movimiento es infinito, ¿vale? Es infinito. Desde movimientos alcistas hasta empresas súper buenas o empresas negativas. Ningún movimiento es infinito, principalmente porque el crecimiento infinito no existe. Es decir, por ejemplo, Apple no puede experimentar un crecimiento infinito de los iPhone, porque eventualmente, si sigamos una progresión aritmética o geométrica incluso, se lo venderá a todo el mundo, a la totalidad del planeta Tierra, y ahí el crecimiento se finaliza. Entonces, partiendo de la base que el crecimiento nunca es infinito y que existen ciclos en la economía, lo que ocurre es que, en este caso de bonanza, en este caso de especulación, en este caso de, sí, pues de burbuja, eventualmente hay una, dos, tres noticias negativas, una venta de alguien grande o cualquier noticia, la quiebra de una empresa similar, que normalmente hace que estas emociones de avaricia, de codicia, de positividad extrema, empiecen a tambalearse y a desaparecer de los inversores. Cuando esto sucede, se produce el evento contrario. La gente tiene cada vez más miedo, la gente cada vez descuenta peores escenarios y la cotización pasa de subir de subir en escalera a bajar en ascensor. Por eso es que normalmente, si miramos gráficos de burbujas, la caída es mucho más vertical que la subida y prácticamente en la mitad de tiempo normalmente, o incluso en un tercio de tiempo, volvemos a el punto de salida. ¿Qué ocurre? Que no solo hay ciclos, digamos, imperfectos alcistas, sino que también los hay bajistas. Por ejemplo, en la crisis de 2018, en 2018 se subieron los tipos de interés y lo que ocurrió es que el mercado empezó a ser muy, muy negativo. No sé si alguno que me está escuchando estuvo invertido en 2018, pero digamos la tónica general que se escuchaba era de personas muy negativas, de gente pensándose que esto se iba al carajo, de no sé qué, y al final lo que hizo el mercado es bajar, comenzar a descontar eventos que ni siquiera terminaron por producirse, y al final se produjo el evento contrario. En vez de, tener una racionalidad del movimiento, lo que ocurrió es que se fue por abajo mucho más que lo que tenía sentido, digamos así, como una burbuja, pero al contrario. Esto ha pasado muchas veces. ¿Qué ocurre? Que por la teoría de la reversión en la media, podemos concluir que eventualmente, en un punto en el futuro, esa cotización volverá al alza si es que su media que hemos trazado está efectivamente por encima, al alza. Esto ocurre sencillamente por los ciclos del mercado. Los ciclos del mercado, normalmente también hay ciclos emocionales del mercado, hay épocas de bonanza, hay épocas, digamos, de recesión. Esto al final hay que ver la economía, al menos yo la veo como un ser, como un montón de órganos, ¿no?, interconectados, que tienden a los ciclos. Entonces, por esto siempre que algún cliente o alguna persona por Instagram, por donde sea, me pregunta: oye, Arnau, ¿tú crees que el SP500 volverá a subir? ¿Volverá a subir? Sí. O que Facebook volverá a subir, o que, yo que sé, Microsoft volverá a subir, o cualquier empresa volverá a subir. Lo que le digo al caballero es: mira la media, trazo la línea, es muy sencillo, se puede hacer con TradingView, se puede hacer incluso con papel y boli y regla. Trazo la media, y si la media está por encima del precio de la acción actual y no ha pasado nada grave, en el sentido de que, obviamente, si la empresa ha destapado un escándalo y ha falseado la contabilidad, eso no va a volver a subir. Pero si no ha pasado nada raro, si además coincide con un momento coyuntural de presión, de incertidumbre, como puede ser el actual, realmente la probabilidad de que esa cotización regrese a la media es muy alta. Igual al revés. Por eso, cuando empiezan a subir muchísimo las cotizaciones, cada vez hay que ir ajustando más los stop loss. ¿Por qué? Porque cuanto más sube algo por encima de su media, más probable es que regrese. Es como si tuviese una gravedad esa línea. Entonces, con este episodio lo que quiero conseguir simplemente es que entiendas lo que es el tema de la reversión a la media, que no solo afecta a cotizaciones individuales, sino que también afecta a ETFs, también afecta a fondos de inversión, afecta prácticamente a todo el mundo, y es debido a eso, a que la economía está interconectada, a que la economía experimenta ciclos, y esos ciclos realmente nunca suelen ser perfectos, nunca suelen acertar con el valor intrínseco.
Esto, por último, y con esto acabamos ya, es lo que conoce Warren Buffett como invertir con margen de seguridad. El margen de seguridad al que se refiere Warren Buffett o Benjamin Graham o Ray Dalio en sus inversiones básicamente es comprar cuando la cotización está bastante por debajo de su, digamos, media o valor intrínseco. No es lo mismo la media que el valor intrínseco, pero vamos a tomarnos esa licencia para entenderlo mejor. Si esta diferencia normalmente es entre el 20 y 25%, suele ser un punto atractivo para invertir a nivel de value investing. Así que entendemos también que una forma también de calcular el margen de seguridad que tiene una operación a nivel de value investing es también teniendo en cuenta la media. Obviamente teniendo en cuenta el valor intrínseco que nos sale después de calcular, pero también la media. ¿Por qué no? Así que espero que te haya gustado el episodio, espero que te haya quedado un poco claro lo que es la reversión a la media y sobre todo para que te tranquilices en el caso de que tengas un ETF del SP500 o ETFs de algún fondo. Tranquilidad que si al final, si estás en un buen producto, si estás en una buena empresa, si estás en un buen agente financiero, debes estar tranquilo porque él podrá fluctuar más o menos, pero al final todo tiende a la media y si la media es creciente porque es un buen negocio, tienes que estar tranquilo. Un abrazo.